Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Benítez y hoy les vengo a exponer un ejercicio de fuerzas par como que es el que tenemos aquí. Entonces, como primer paso es descomponer las fuerzas. Nombramos a la fuerza como F1, F2, F3 y F4. Entonces, es muy sencillo descomponer fuerzas. Simplemente es F1 en Y igual siempre que vamos a, o casi siempre que vamos a hallar fuerzas en Y, a descomponer se utiliza el seno del ángulo. Sabemos que en este caso el seno del ángulo es 30, entonces sería seno de 30 grados por la magnitud, que en este caso es 40 libras. Eso da 20 libras. En este caso da menos 20 libras. Como podemos, yo le asigné el signo negativo a F1 y F3 por el simple hecho de que estas van hacia la izquierda. Entonces, por eso le asigno ese sentido. Entonces, F1 en X en este caso sería el coseno del mismo ángulo por la misma magnitud, y eso da 34.6 libras. Igual hacemos con F2, sabemos también que es el mismo ángulo y en la misma magnitud, entonces sería F2Y igual al seno de 30 por 40 libras, y eso da 20 libras. Y F2X sería el coseno de 30 por 40 libras, y eso da menos 34.6 libras, por el sentido que se le asigna, que en este caso iría hacia la izquierda. Y F3 en este caso tenemos la relación de un triángulo rectángulo en que el cateto adyacente sería 3 y la hipotenusa sería 5. Entonces podemos utilizar la razón trigonométrica, que es coseno, que en este caso sería F3 de X sería igual al coseno, que en este caso, como ya dije, 3 quintos por la magnitud de la fuerza, que en este caso es 60 libras. Eso da menos 36 libras. Y como podemos observar, le ponemos el signo menos porque va hacia la izquierda, en el sentido de las X. Y F3Y sería entonces el seno, que en este caso sería opuesto, que sería 4 sobre 5, por el seno, por 60, que es la magnitud, igual a 48 libras. Y este lo dejamos positivo porque sabemos que el vector va hacia arriba. Ya en F4, que también tenemos la misma relación de un triángulo rectángulo, entonces sería F4 en X igual a 3 quintos por 60, que es igual a 36 libras, y F4 en Y a 4 quintos por la magnitud, igual a menos 48, que le asignamos el signo porque nos damos cuenta que va hacia abajo. El segundo paso es hallar los momentos con respecto a cada una de las fuerzas. Entonces, en el primero sabemos que el momento es negativo porque va en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, sabemos que la fuerza 1 equivale a 3.6 libras por, en este caso, la distancia perpendicular, que serían 2 pies. El momento con respecto a la fuerza 2, también en este caso sería 34.6 libras. Por, entonces aquí ya tenemos una incógnita que de esta distancia que está aquí, más 2 pies, que sería toda esa distancia. El momento con respecto a la fuerza 3, entonces en este caso serían 36 libras por D más 3 pies, y eso se le sumaría también la otra componente, que en este caso sería 48 libras por 3 pies. Y el momento con respecto a la fuerza 4 también es negativo porque va en sentido de las manecillas del reloj, quedaría 36 libras por la distancia más 3 pies menos, porque va hacia abajo, menos 48 libras por 7 pies. Entonces, lo que nos queda de este paso es una incógnita, que sería D. Tenemos el paso 3, que en este caso sería ya la sumatoria de los momentos. En un caso aparte, ya la distancia me dio 8.24. Entonces simplemente es sumar los momentos de la fuerza con respecto al punto A,
y nos da un resultado de 50.93. Entonces vamos a continuar con el segundo ejercicio de fuerzas par, que empieza definiendo las fuerzas. Entonces, sea F1 igual a 8 kN, F2 igual a 2 kN, F3 igual a menos 2 kN por el sentido que tiene, que va hacia abajo, y la fuerza 4 igual a menos 8 kN. Entonces, componemos la fuerza, quedaría F1x igual al seno de 45, que observamos que ese es el ángulo, por 8 kN, que nos da un resultado igual a menos 5.6 kN. En este caso es por el sentido que tiene la fuerza en el eje X. Entonces F1 en Y quedaría coseno de 45, que en este caso sería el mismo ángulo, por 8 kN, y quedaría 5.6 kN, en este caso en la dirección positiva, porque va hacia arriba. Entonces, descomponiendo F2x es igual al seno de 30, que observamos que ese es el ángulo, por 2 kN, y eso nos da 1 kN. Y F2y quedaría coseno de 30 por 2 kN también, que es la magnitud, igual a 1,73 kN. Y F3x quedaría en este caso el seno de 30 por 2 kN, igual a menos 1 kN. En este caso, como podemos observar, es por la dirección que tiene, el sentido quedaría negativo. Y F3y igual a coseno de 30 por 2 kN también, que es la magnitud, igual a menos 1,73 kN, que observamos que por la dirección y por obvias razones quedaría negativo. Entonces, quedaría componer la última fuerza, que en este caso sería F4. Entonces, F4 de X es seno de 45, porque es el ángulo observado, por 8 kN, y nos da 5.6 positivo por el sentido que tiene. Y en Y quedaría coseno de 45 por 8 kN también, que es la magnitud, igual a menos 5.6 kN, en la dirección negativa porque va hacia abajo. Entonces, ahora por último calculamos el momento con respecto al punto O, que sería este, y sería entonces 0,3 por 5.6 menos 0,3 por 1 más 1.8 por 1.732 más 1.8 por 5.6 menos 3.3 por 1.732 menos 3.3 por 5.6, lo que nos da el cálculo del momento con respecto al punto O de todas las fuerzas aplicadas en esa barra. Entonces quedaría el momento como menos 9.6 kN por metro. ¿Por qué queda menos? Por el simple hecho de que esta barra está girando hacia la derecha, lo que significa que está girando a favor de las manecillas del reloj, lo que da como resultado que sea negativo.